Estamos aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública a través de la 88.7, AM 560, y tiene que ver con estas charlas que nos permitimos navegar, andar, recorrer diferentes lugares de la Patagonia y específicamente de nuestra región con temáticas diversas. En este caso, para mí, como siempre, es un honor, un orgullo volver a encontrarme aquí con Jorge Oriola en Radio Nacional Esquel con un invitado de lujo. Jorge, gracias por venir, ¿eh? Gracias, sí, gracias a Ay, ay, al ustedes. mic. Gracias a ustedes y especialmente a vos. Jorge, ¿con quién estamos? Bueno, hace tiempo me pude comunicar, o se comunicó conmigo, uno de estos personajes que hacen historia y que andan buscando temas muy específicos y se han enfocado en uno de los temas que a mí particularmente me ha traído siempre y ha sido un poco troncal y hasta fundacional, diríamos, de mi trabajo de historiador acá en la zona, que es la cuestión ferroviaria. Y de la cuestión ferroviaria y de los modelos y de los planes que hubo y de los circuitos ferroviarios que se han, en el siglo XIX, se han instalado y desarrollado, con todos los avatares y problemas que se supo a lo largo del siglo XX y hoy en día tenemos todo el sistema ferroviario achicado. Bueno, hay un tema muy interesante que acá nuestro visitante se ha enfocado de manera muy particular, que son las estaciones de ferrocarril. Las estaciones de ferrocarril Específicamente. que tienen en sí mismo una característica propia del modelo de la época en que se construyó, pero además lo que representa como lugar de espera, como lugar de encuentro, como lugar de despedida, como lugar de broncas cuando hay retrasos, y la cuestión, por qué no decirlo, artística. Es decir, según qué ferrocarriles se fueron instalando, según la época, ha habido también un estilo de edificio. Hay estaciones que son una locura arquitectónicamente, aunque no funcione el ferrocarril, aunque estén destinadas a otras actividades, y hay otras que son mucho más modestas, más sencillas, como por ejemplo algunas de la línea Jacobacci Esquel, algunas de las cuales vandalizadas, lamentablemente. Bueno, vamos a pedir que se presente y que nos diga, ¿cómo era que se decía? Escuela, número, nombre y escuela. Buen día, realmente es un gusto estar aquí. Mi nombre es Daniel Pomba. Realmente el hecho de poder compartir este momento con ustedes para mí es un honor, dado que, como bien decía Jorge, creo que ya hace más de un año y meses que hemos estado en contacto. Yo le compartí la sinopsis, el índice del trabajo, ¿no? Y bueno, tal como dice usted, es la posibilidad de poder rescatar, visibilizar y, de ser posible, poner en valor esos espacios cargados de historia. Historias que son historias íntimas, historias personales, de aquellos que lo han vivido. En el transcurso de la investigación en sí, me encuentro con que Chubut fue la primera provincia que sufrió el desmantelamiento posterior al Plan Larkin. Un Plan Larkin que uno indagando se da cuenta de que estuvo bien orientado, como quien dice, pero bueno, los poderes sindicales de su momento, los gobernantes, tal como manifestaba usted, ¿no? Le fueron dando otro tamiz. Pero Chubut fue la primera provincia que sufrió ese desmantelamiento tan desgarrador, porque años 60, 1969, 71, el Estado Nacional le cede todas las estaciones, o sea, todos los terrenos fiscales propios del ferrocarril a la provincia del Chubut. Y bueno, ahí uno va indagando un poco más, tratando justamente de poder rescatar
la historia de cada una de todas estas estaciones o embarcaderos. Y también apeaderos, ¿no? Apiaderos. Apeaderos, sí, sí. Sí, ahí en ese caso sufrió el ferrocarril, el ramal Puerto Madryn, Alto Las Plumas, Sí. que en realidad era la idea de que llegue hasta la cordillera, pero las cuestiones empresariales y de gobierno a principios del siglo limitaron esa posibilidad. Ujú. El ferrocarril, que era privado, pasó a manos del Estado. Ahí se hizo una especie de proyección con un tercer riel que se instaló, porque la trocha era métrica y se instaló con 75 centímetros, y solamente llegó a Alto Las Plumas, que ahí fue el corte. Pero al quedarse a partir del gobierno de Frondizi, fue el que instaló el plan Larkin, que era un plan de reducción de ramales y de servicios que no rendían, siempre desde la óptica de Sí. los que diseñaban desde el escritorio Porteña. con los números. Sí, eso Exacto. es una visión que a veces Conspira contra conspira las posibilidades de desarrollo. y estoy casado con una porteña, tengo hijos porteños. No, pero... Y algunas veces me dicen, mira que la Argentina termina acá en la 9 de julio, en la General Paz. Y a mí me saca los pocos pelos que tengo, ¿no? Sí, seguro. Porque más allá que sea todo en tono jocoso, la historia nos ha demostrado que así es. Sí, sí. Acá en la provincia de Chubut, lo primero que se perdió con ese plan fue en ese ramal. Primero se perdió el servicio, luego desmantelaron las vías. Uno encuentra el terraplén al costado de la ruta cuando va para Trelew. Gran parte de este terraplén yendo hacia Trelew está a la izquierda. Entonces nosotros podemos encontrar algunos vestigios. Hay gente que va caminando y encuentra algunos clavos, que era donde se colocaba el riel sobre los durmientes. No hay rieles, no hay durmientes. Los paraderos o apeaderos y algunas estaciones quedaron prácticamente como taperas. Sí. Y quedó la estación de Madryn, que fue utilizada por la Junta de Estudios Históricos de Madryn durante mucho tiempo. Y también sucedió más adelante, en la época de Videla Martínez de Oz, en el ferrocarril como de Comodoro Rivadavia a Sarmiento. Quedaron algunas estaciones ahí, levantaban para trabajos culturales y demás. Y fue en la misma época que en el ramal de Deseado Las Heras, en Santa Cruz, hicieron exactamente lo mismo. Se llevaron los rieles, se llevaron el material rodante y algo de tracción que había, y lo llevaron a los Altos Hornos después del desguace. Y lo que quedó es un vagón que fue rescatado por la gente de Puerto Deseado, un vagón que había estado tradicionalmente, dicen que había participado ese vagón del recorrido en la época de las huelgas patagónicas. En ese momento eran 50 y pico de años antes, pero lo estaban subiendo al barco cuando la gente logró, en 1978 creo que fue, que ese vagón volviera a la ciudad. Está en un predio frente al Banco Nación, y Puerto Deseado tiene una de las estaciones de tren más hermosas. Es una locura de la construcción, porque ahí era la sede de todo el sistema de ferrocarriles patagónicos. En ese mismo lugar. En Puerto Deseado. Mirá vos. Hablando de la provincia de Santa Cruz. Justamente algo se salvó. Gracias a Dios. Justamente a lo que te manifiesta, le podemos sumar, porque usted lo ha visto también, que hay dos mapas antiguos en los cuales se proyectaba el ramal Puerto Deseado Las Heras, Holdig, Colonia y Sarmiento, Teca, Trevelin, Esquel. O sea, realmente cuando uno lo ve en la distancia dice, wow, qué gran trabajo iba a hacer, ¿no? Pero bueno, eran ideales que me parece que enaltecían la presencia del ferrocarril en una parte de la Patagonia que yo todavía no conozco, más allá de Corcovado, ¿no?
pero imagino que debe ser... Era el ramal que conectaba por la precordillera, más o Exactamente. menos la línea de la Ruta 40, Exactamente. lo que sería la zona de las Heras y el lago Buenos Aires, Así es. que lo conectaba por la cordillera de sur a norte y nos conectaba con la línea Esquel Jacobasi y de allí a la costa. A la costa, exactamente. Todo ese sistema que no era radial, sino que era lineal, conectaba varios ferrocarriles que ya estaban hechos y bueno, no llegaron a funcionar, no se llegaron a ampliar, no llegaron al destino que estaba planteado y lo que quedó fue una serie de ramales con distintas trochas y con distintos servicios que lamentablemente... Después del No, plan sí. Larkin era como que Y sí. no. Y después vino la frase famosa, tristemente célebre, ramal que... Para, no, ramal que cierra. ramal que para, ramal que cierra, o ramal que no es Sí. redituable, tiene que Yo lo cerrar. recuerdo, ¿sabes, Jorge? Lo recuerdo muy claro a esa frase, ¿no? Porque me llamó la atención, porque lo dijo ramal que para, ramal que cierra. Y estaba Cavallo mirándolo, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? O sea, un adolescente, ¿no? Yo soy clase 72, en el 92, 93 ya tenía una edad como con un criterio de decir para, ramal que cierra, cuando históricamente Córdoba, ¿no? Yo soy de Villa María, ha sido atravesada por, creo que 15 compañías en la historia ferroviaria de la provincia. 15 compañías hubo en la provincia, al punto, y esto lo he podido cotejar en mi último libro, 338 estaciones o embarcaderos funcionaron en Córdoba. No, tremendo. Entonces, uno veía la presencia ferroviaria en la provincia. Y esa frase, bueno, caló. Está el ferrocarril Mitre, el ferrocarril Belgrano. Claro, y el San Martín. Y el San Martín. Exactamente. Disculpe, me meto un cachito en la conversación, disfrutando tremendamente lo que están hablando, ¿no? Ahí nombraban un plan que era el que empezó el desguace, ¿no? Con respecto, ¿en qué consistía y quién arma este plan? Bueno, creo que Jorge puede... El plan es un plan de reducción de gastos que implicaba reducción de ramales y de líneas. Bueno, es decir, los ferrocarriles empiezan con líneas que se abren desde el puerto de Buenos Aires por toda la Pampa Húmeda y van hacia el norte. Pero luego se van abriendo y conectando distintos puntos por cuestiones comerciales en la zona pampeana con ramales. Ramales quiere decir que de la línea troncal son líneas más cortas de tal lugar a tal lugar para descargar productos, pero fundamentalmente para cargar lana, para cargar... Que activaban la economía de esos lugares también. Claro, para cargar cereales a granel, por eso en muchas estaciones o paraderos estaban los silos. Bueno, pero con el desarrollo del automotor, muchos de esos ramales que entraban en competencia con el automotor iban quedando inactivos. Ahora, esto es una política. Es decir, si vos mantenés determinados subsidios, mantenés determinado precio de flete para que se siga desarrollando el ferrocarril, para que el automotor colabore y se acople, complemente en lugar de competir, bueno, es una cosa. Ahí lo que se planteó es una reducción de ramales, reducción de líneas, cierre de itinerarios directos y material que no se renovaba, material que iba al desguace. Iba al desguace y luego a la fundición. Por eso muchos lugares se quedaron sin rieles y sin vagones. Hoy, por ejemplo, el ramal del norte de Santa Cruz tiene algunos sectores con rieles, pero no tiene ningún vagón, ningún tren que se pueda utilizar, que se pueda modernizar o hacer una autovía como tuvo una vez y la querían reflotar para temas turísticos. Yo estuve hace poco en la estación Jaramillo, donde funciona el Museo de Facón Grande,
que fue en diciembre, en el aniversario de las huelgas patagónicas, y ahí Jaramillo, que es una población perdón, de 500 personas, 600 personas, tiene un museo dedicado al tema de las huelgas con un personaje concreto. ¿Sabes que sí? Era Facón Grande. Lo tienen ahí a todo. Ahí, Okay. Pero para llegar a Jaramillo tenés que hacer todo un... Sí, tenés que ir por lo menos a Comodoro, luego a Caleta Olivia, luego cruzar para llegar a Jaramillo, 80 kilómetros más. Es decir, hay ruta pavimentada, pero estamos hablando de una zona que se ha convertido en un páramo. Inhóspito, ¿no? Casi. Inhóspito, salvo la cuestión petrolera, porque ahí hay campamentos muy cercanos, el resto es historia. Claro. Me viene la figura o la imagen también de, si uno lo puede llamar como metáfora, también la imagen, pensando en lo que van contando ustedes dos, todo lo que tiene que ver los ramales, las líneas ferroviarias, como venas, literalmente, ¿no? Como venas de circulación de sangre y de vitalidad para los pueblos en ese momento. Sí, creo que eso fue una política de Estado, como decía Jorge, ¿no? Muy bien utilizada por Figueroa Alcorta, en su momento Sarmiento, ¿no? Roca, un personaje en la cual, bueno... complejo históricamente. Complejo, pero si uno indaga un poco más la historia de Roca, vamos viendo que él generó, no soy pro Roca, quiero aclararlo, no me he leído toda su biografía, pero creo es que... muy áspero Roca en la Patagonia. Claro. Pero es cierto, telégrafo y ferrocarriles eran un proyecto eran eso, nacional en ese momento. Eran eso, ¿no? Entonces, ayer tuve la fortuna de poder interpretar a Aurora ahí en el Maite, en el taller, ¿no? Perdón, porque hay otra característica acá de la visita. Sí, cantante lírico que tenemos aquí. Vivo de eso. Qué grande. Soy uno de los pocos afortunados, creo que debemos ser 400, 500 en el país que vivimos de la música, ¿no? Así que, bueno, me siento afortunado y, bueno, me da cierto tiempo para poder hacer esto que es yo creo que es más que un hobby, es como una pasión que uno pone, ¿no? Cuando escribe, descubre cosas y lo más importante, cuando uno se puede contactar con personajes, así como Jorge, que recuerdo que cuando lo hablé con él, me dice, che, qué bueno esto de la historia de las estaciones, porque son lugares que están cargados de historia. Yo, el borrador, ¿no?, que les quería mostrar, hablo sobre la habilitación de la estación, los elementos que había en esa estación, o sea, un estanque, 200 metros cúbicos, corrales, no sé. Tenía vida propia. Tenía una vida propia. Tenía una vida. Tenían silos, ¿no? Entonces, cuando vos ves fotos o vas con el Google Maps y ves la imagen, decís, ¿dónde está? Y te agarra una angustia. Este trabajo, quiero aclararlo así, hago un breve. Este trabajo va acompañado con fotografías de cada una de las estaciones o parajes donde estuvieron funcionando. Realmente, como decía usted, es complejo poder ingresar a diferentes lugares porque son privados, ¿no? Lo que es desde Comodoro hasta Holding, por lo menos, Cañadón Lagarto, están todos... Está dentro de un campo. Disculpa, tengo una pregunta. Cuando decís es complicado, ¿es difícil el acceso en lo que tiene que ver con lo territorial o los permisos para los poder...? Permisos, Ah, mirá. Los permisos. Y han quedado dentro de los alambrados de estancias. Claro. Se desguazó, Sí. estaba en construcción. Cañadón Lagarto era un lugar que sirvió durante un tiempo de punta de rieles, más o menos, de Comodoro hasta... Perdón, ¿qué es punta de rieles, Jorge? Punta de rieles es cuando la construcción del ramal o de la línea se detiene en un determinado lugar. Entonces, toda la construcción va del inicio, ponerle Comodoro, hasta Punta de Rieles, que en ese momento era Cañadón Lagarto. Cuando se termine todo ese trayecto, con todo, rieles, terraplenes, la línea telegráfica en su momento, la señalización, los paraderos, las estaciones, cuando, dinero mediante, se realiza la segunda parte,
Cañadón Lagarto, que era un pequeño pueblito que se había generado a partir de ser Punta de Rieles, bueno, todo lo que es trabajo del ferrocarril se va para el lado de Comodoro. Mirá. Perdón, para el lado de Sarmiento. Y Cañadón Lagarto desaparece. Bueno, justamente lo que usted manifiesta, no estoy pensando si se lo compartí en su momento o no. Integro al trabajo información como anexada a cada una de las estaciones. Concretamente, pude hallar informes comerciales de Cañadón Lagarto, Valle Hermoso, ¿no? Diadema, Astra, del año 1910, Claro. 1920, 30 hasta el 50. Entonces uno va viendo, tal como dice Jorge, va viendo cómo fue sucediendo un crecimiento hasta la década del 30, 40, y comienza a decaer abruptamente entre el 50 y el 60. Eso también va acompañado de el tema de que los pozos iban secando. Claro. Entonces la gente, los que venían de Salta, creo que era, ¿no? De otras latitudes, y había que emigrar si terminaba el trabajo. Eso también creo que va relacionado con esta situación que en el 68, si mal no recuerdo, se suspende el servicio Comodoro hasta Sarmiento. Colonia Sarmiento, o Sarmiento Sí. propiamente, pero queda un coche motor Ujú. que iba desde Comodoro hasta Diadema, que creo que duró 1 año, 2 años, si es que llegó a durar, y que no pudo continuar porque no había repuestos. No. Entonces, cuando uno sabe de eso, uno lee y se encuentra con esta triste realidad, y uno puede estar acá, en Esquel, o puede estar, como estuvimos ayer en Maitén, en los talleres, viendo cómo hay gente que lucha día a día para mantener estos. Cuerpo y alma ponen. Exactamente. En lo personal me emociona. Me emociona, se me pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque esto es hacer patria. Y me sale el nacionalismo porque creo que es necesario cuando estamos invadidos constantemente con diferentes culturas, ¿no? O tendencias de afuera. Entonces, esto que están haciendo ustedes acá en Esquel, en Maitén, creo de que hay que preservarlo, hay que multiplicarlo, y hay que buscar a ver, che, hay otras locomotoras que se puedan traer para poder reutilizarlas, para poder, o ampliar el trayecto. Daniel, te quería hacer una consulta. ¿Existen lugares que estás conociendo a través de este proyecto ferroviario también, lugares donde se utilice, en este caso, el turismo cultural, para poder de alguna u otra manera sostener, revitalizar y que sigan vivos los trenes o la línea ferroviaria? No, Aunque centramos. no, que yo conozca, no. O sea, se le quiere dar al tren de las sierras, no, el tren que va de Córdoba hasta Capilla del Monte, un tinte turístico, pero los propios lugareños molestos con eso dicen, no, yo voy a trabajar con el tren, no, esto no es turístico. Ah, ok, no, bueno, yo digo en el caso de que no se pueda abrir por trabajo, porque no haya ya los insumos, la materia prima con la cual se lleve para trabajar. ¿Queda una alternativa por ese lugar o no? ¿O directamente es trabajo o turismo en el caso de que no lo quieran? Conozco. Ese es un tren moderno. Yo Sí, estuve en sí. Puerta Grande hace poco. No, yo estaba hablando de trenes más longevos, ¿no? Estas Ok. locomotoras que se encuentran aquí en Esquel o en Maitén, definitivamente son únicas. Hay una locomotora que no es mi conocimiento, ¿no? ¿Qué modelo es? De las más grandes, de las últimas que aparecieron en la Argentina, que la utilizan únicamente de exhibición, la encienden y la llevan, creo que 50 metros y la vuelven a guardar. Claro. O sea, está en perfectas condiciones. Sí, pero no cumple la función que No original, cumple la claro. función. ¿Dónde está? Están en los talleres Remedio de de Remedio de Escalada, Escalada. Mirá. Exactamente. ¿No? Los talleres clásicos de trabajo ferroviario, es en la pampa húmeda. Claro, Claro, ¿no? claro. Entonces, uno cuando encuentra estas cosas, como les decía anteriormente, ¿no? Acá en Esquel o Maitén, te pones a pensar, decís, pucha,
aparte de tanto esfuerzo, ¿el gobierno apoya, bueno, el gobierno central o el gobierno de la provincia apoya este tipo de eventos o lo deja así a la buena de Dios? ¿No? Es todo un tema. Acá se ha generado este polo turístico con el Trochita, Sí. llamado turísticamente Viejo Expreso Patagónico, y en dos tandas, en dos lugares. Ujú, Esquel Nahuelpan ujú. y en Maitén, Maitén. Era Maitén hacia el sur del río Tomae, sí. que fue acondicionado con un techo y con el andén, un techo y un triángulo para volver a colocar la locomotora adelante Ujú, y no ir con la locomotora atrás como fue mucho tiempo, Ujú. que desde el punto de vista de la seguridad es complejo, pero acá vos decías que el paseo de ayer no fue hacia Desvío Tomás, sino hacia el hacia, neoyorquinco que hacia pasa la justamente. divisoria provincial. Claro, ¿Y con qué te que encontraste ahí? no, yo tenía la ilusión que llegáramos hasta Neorquinco, ¿no? Hasta la otra estación. Y ahí se nos informó que con el cambio de gobierno, tanto de Río Negro como el de Chubut, todavía no se habían puesto de acuerdo como para utilizar Gracias. esa estación. Y creo que son 5 kilómetros nada Es más. poquito, Es sí. poquito, ¿no? Entonces llegamos hasta el límite, que Paralelo 42. realmente que es una belleza Sí, ese sí. lugar, porque bueno, uno pudo ir hasta una lomada ahí cercanas, sacaba fotografías del valle, ¿no? Con la locomotora, la formación, pero más me hubiera gustado llegar a Neorquinco, ¿no? Claro. Sí, sí. Así que abogo para que las autoridades vean que esto es muy importante, mantenerlo en el tiempo. ¿Mm? Daniel, vamos a centrarnos, me gustaría también trasladarnos a lo que es tu laburo propiamente dicho, de los libros con los cuales trabajás, también cómo la gente puede encontrarte o encontrar los trabajos, pero puntualmente me gusta ir a una parte que tiene que ver con lo personal, ¿no? Vamos a hablar después de lo musical. ¿Cómo llega a vos el amor por la cuestión ferroviaria y las estaciones particularmente? Em, Y algunas estaciones en particular que quiera contarnos, Claro. porque debe haber historias, no historias mínimas, sino historias máximas. eh, Yo comencé a escribir, ¿no? Yo soy de un pueblo, de Alto Alegre, Córdoba, y de muy chico vi que pasaba el tren por ahí, ¿no? Y Alto Alegre, como tantos otros pueblos en la provincia y en el país, creció porque paró el tren en la Claro. estación, ¿no? Bien. Y después vino otro libro de otro pueblo cercano al campo donde vivían mis padres. ¿M? Y en un momento dije, che, ¿y si hago algo sobre sobre la provincia de Córdoba? Ya expandir más la visión. Expandir, porque no hay nada, no hay nada. O sea, hay historias de un ramal, de una sección, de 2 o 3 pueblos. Bueno, y tomé coraje. Tomé coraje. Lo hice muy grande el libro. Muy grande, entonces ahí fue como no había dinero, no, para estas cuestiones culturales es como que Sí, sí, mira, ya está ahí. Dijimos todo con la cara. y más cuando no te conoce nadie, ¿no? Solamente tu madre y tu esposa, tus hijos. Entonces ahí decidí hacer como un anexo de ese gran libro y salió mi tercer libro, Breve Historia de las Compañías Ferroviarias en la provincia de Córdoba. 680 páginas, un libro que fue bueno, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación en su momento, por la provincia, al punto que mi carrera, mi profesión como cantante, yo la comencé en San Juan. Mirá. De Córdoba me fui a San Juan, viví 6 años allá y realmente ahí hay mucha historia, ¿no? Entonces, el hecho de ver que había un solo libro, ¿no? De una colega, la decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Juan, Miriam Arrabal. Ella escribió un libro sobre la compañía de capitales ingleses. O sea, el Belgrano, que va por el norte de Córdoba, entra por La Rioja y por el este de San Juan, no había nada escrito. Bueno, vamos a ver qué se puede aportar. Trocha angosta.
trocha métrica. Trocha métrica. ¿No? Bueno, y fue así de que el año pasado, en junio, me puse en contacto con un par de personas que me empezaron a pasar datos de otras personas, ¿no? Esto es como una cadena de favores, Total. ¿no? Y en octubre estuve en San Juan. ¿Octubre del año pasado me estás Exactamente, diciendo? la última semana de octubre estuve en San Juan, hice el relevamiento fotográfico de los 7 ramales que funcionaron en su momento, e incluso ahí pedí mucha ayuda. Hice un capítulo sobre los desvíos ferroviarios a las bodegas. Ajá. ¿Mm? Que directamente llegaba el Sí, vagón sí. cisterna, cargaba el vino y lo llevaba a Buenos Aires, Ah, ¿no? Bueno, perdón, Sí. así como en otros lugares había los desvíos a las estancias y también a determinadas empresas, ahora se maneja todo con el automotor, camiones, las playas de estacionamiento, las cargas y demás. Pero en San Juan y Mendoza Exactamente. estaba todo este tema de la entrada del tren, de los vagones en las bodegas, se colocaba junto con otros trenes con otra producción y iban para el lado de Buenos Aires. Ujú. Por ejemplo, la llamada Estación Pacífico ujú. en Palermo, allí era el lugar donde Llegamos todos ahí. bajaban todos los vinos. Claro, entonces lo que usted dice a granel, a mí me claro, en las genera, cisternas. a mí me genera esa sensación de tristeza o melancolía, creo que es la mejor utilizada la palabra, cuando uno pasa por Galería Pacífico y decís, hasta acá llegaba el tren que venía de San Juan. Acá bajaban muchos. Después, creo que en el año 1920, si mal no recuerdo, continuó el ramal hasta propiamente Retiro, ¿no? Pero bueno, definiendo lo que me estabas consultando, el año pasado, cuando estuve en San Juan, durante esa semana pude hacer 5 presentaciones del llamado proyecto de las estaciones ferroviarias en San Juan. Iba aclarando, ¿no? Que era el proyecto Sí. del libro que iba a salir. Bueno, tuve la gran satisfacción que fue declarado de interés por la legislatura de la provincia de San Juan, Muy bien. por la Universidad de San Juan, en la cual yo comencé mi carrera, y por varios municipios, que hasta el momento son 7. Pero me faltan 2 municipios más. Pero bueno, lo han declarado de interés cultural, educativo y social. Bueno, la Universidad de San Juan es la que está haciendo la edición del libro. Ah, muy bien. Se hizo cargo de la edición del libro. Se hizo cargo de la edición del libro. Ya llegará el momento que haya que poner los fondos para el insumo, pero me han apalabrado algunos municipios que Van a colaborar también ahí. contaría con eso. Muy bueno. Entonces, esto se estaría presentando en abril, Dios mediante, ¿no? Ahí en Córdoba, San Juan. en San Juan, en la Feria del Libro, ya están también gestionando eso. ¿No? Y bueno, este trabajo de contar con las fotografías de Martín Turañona, no sé si usted tuvo el gusto de conocerlo. Martín Turañona y Juan Kieslik son 2 personas cineastas, que están con la propuesta de poder filmar todas las estaciones ferroviarias del país. ¿En modo documental? Modo documental, exactamente. Creo que en julio, si mal no recuerdo, hicieron el Esquel hasta Ñorquinco. No pudieron pasar a la otra estación porque creo que no podían llegar. Pero bueno, quedamos que ellos van a colaborar con todas las fotografías, que para mí sería imposible hacer. Claro. ¿No? Lo que hablamos hace un rato de Comodoro hasta Sarmiento. Daniel, Jorge, vamos llegando ya al final de la charla sobre trenes. No sé si quedó algo que Yo quieran. le pediría a por Daniel favor. algunas historias de estas historias de estaciones, porque decíamos, la estación funcionando es un lugar de encuentro, un lugar de despedida, un lugar de movimiento, de carga y descarga de la producción regional, de un lugar de visitas, un lugar donde a lo mejor
hay un estilo artístico, arquitectónico determinado, y es un lugar hoy en día, frente al cierre de los ramales, un lugar que puede estar utilizado para actividades culturales, que puede estar revalorizado o redescubierto para algún tipo de actividad que sea interesante para la gente, o desgraciadamente como la estación Fitalancao del ramal Esquel Jacobasi, vandalizadas. Ujú. Entonces, ¿qué historias, dos historias que tengas para contarnos Me que viene, sean interesantes desde tu punto de vista? no, Decinos por qué te gusta esa. concretamente de mi infancia conocí la historia de una señora que había despedido a su novio ahí en la estación de Alto Alegre, ¿no? Y que este señor se iba a Rosario, porque iba de Villa María, Córdoba, hasta Rosario, ese ramal, y este hombre le había dicho de que, bueno, que cuando volvía se iban a casar. Esta chica de 19 años, 20 años. Nunca volvió. Y esta señora, yo ya la conocí, ya tenía muchos años, eh, quedaba en su casa y solamente salía a la noche. Y había veces cuando uno iba al pueblo a la noche, la veías toda así, ropa clara, no blanca, ropa clara. Y bueno, mi padre decía, ahí está la loca. No, papi, decía eso. Pero bueno, eso. Qué fuerza, ¿no? Qué fuerte. Claro, ¿no? Salió de la estación el tipo, el señor, se iba para Rosario y le dijo, cuando yo vuelva, mi amor, nos casamos. Casi una Penélope Ni más ni ¿no? menos, ni más ni menos. Entonces, cuando uno escucha esto justamente que estás diciendo, no la Penélope, tenemos Penélopes en todas las estaciones. Total. Hay que indagar. Mi trabajo no indaga sobre eso. Apunta más a revalorizar esto que decía Jorge, ¿no? Esos espacios. ¿Mm? Eh, otra no, Historia que historia nace más ahí. que nació o surge cuando estoy presentando el proyecto ahí en San Juan, ¿no? En la legislatura. Una socióloga me pregunta, Pomba, ¿y usted habla sobre las historias mínimas? No, le digo, no, este libro abarca nada más que la historia de la estación. Y nos compartió la historia de lo que se vive actualmente, el turismo religioso en Bermejo, San Juan. No sabía, no lo No conocía. sé si conocen que San Expedito, Ajá. en Bermejo, No tenía conocimiento. la estación Bermejo, ahí en San Juan, es actualmente es un lugar de referencia en lo que es turismo religioso, como se dice, ¿no? Llegan contingentes, ¿no? Para pasar todo el día, ¿no? Y ahí nos compartió la señora por qué se da. ¿Mm? Entonces, concretamente se da de que era el tiempo que llegaba el ferrocarril, ¿no? Pasaba de Córdoba a San Juan, hace una parada técnica y en ese lugar cercano a la estación había una señora que, bueno, el esposo parece que la castigaba, le pegaban, algo común cuando prevalece el alcoholismo y en esos lugares donde no hay trabajo, en esos lugares donde Un cóctel explosivo. que lamentablemente también se reitera, ¿no? Y bueno, estaba como se había escapado porque tenía miedo que le volviera a pegar. En este caso baja una señora, estaban esperando ahí unos minutos y la ve como agazapada, agachada, oculta, para que su esposo no le pegue nuevamente. Entonces le dice, toma esta estampita, rezale a San Expedito, va a ver que no te va a pegar más. Tenés fe. Bueno, la señora hizo eso. Y según esta socióloga contaba que a los 10 días este hombre había dejado de tomar. Y que había hecho un cambio en su actitud que, bueno, fue atribuido a la estampita de San Expedito, que actualmente se venera. Y que se refuerza mucho más. Se ahí, refuerza ¿no? mucho más, ¿no? Entonces yo creo de que son historias que parten de la estación ferroviaria. Claro. Entonces, el trabajo que uno quiere hacer o que uno está haciendo es justamente ese espacio que creo que Jorge, que usted como yo lo valorizamos muchísimo, para empezar otras historias. Yo no seré el que lo haga porque no es mi métier, no soy lugareño tampoco, pero creo de que podemos encontrarnos con gente que pueda empezar o pueda continuar ese tipo de historias.
La verdad, seguiría charlando muchísimo más sobre este trabajo, que seguramente volverás para estos lugares, continuando ahí. Bueno, justamente ayer me sorprendió porque fui hasta Leleque, Ujú. pasé Leleque, fui hasta la estación de Leleque y a la vuelta pasé por el museo, ¿no? Y pude hablar con el encargado y me planteó que, bueno, que a él le sorprende de que venga la gente y diga, che, está abierto el portón, se puede entrar. Y el señor dice, esta es una calle pública, la estación es una calle pública. Entonces, le dije, sí, me sorprende porque, bueno, allá queda todo como que no, esto es todo Benetton, nadie entra. Sí, hasta el paradero Leleque, Sí, hasta que donde está la escuela. que está enfrente de la escuela 90, Claro. esa techumbre de hojas de sauce Sí, hermosa, sí, todas sí. las casitas Sí, una sí, al lado sí, de la sí, sí, otra, uno llega hasta ahí, uno conversa llega con hasta la ahí, gente. exactamente. Está bien, no podrás ir hasta Lepa, no podrás ir hasta No, Lepa y Mayoco están dentro del cerrados. predio. Está cerrado el acceso porque está dentro de la. Claro, claro. Pero bueno, con esto quiero aclarar que creo que es necesario volver. Es necesario volver para poder, cuando se termine el trabajo, ¿no? O sea, ya esté impreso, que va a ser una editora de aquí de Trelew, Y, ¿se puede nombrar? Julia Chatura. Chatura. Oh, O sea, remitente Patagonia. remitente Exactamente. qué Algo bueno. más. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Qué alegría que estés trabajando con ellos. Sí, sí, Livia Cambra fue la que en su momento me pasó el contacto de ella, lo charlé con Julia, hemos charlado varias veces, incluso ella me ha pasado material de trabajos previos. Eh, entonces, como que deseo trabajar con referentes de la provincia porque es un trabajo de la Muy provincia. bueno. Entonces, con gente de Comodoro, como les hablaba anteriormente, también intenté contactarme. Quiero hacer una breve Sí, por favor. reseña. Estoy muy apenado con la gente de Comodoro, o sea, en el sentido de que no tienen material, no tienen mapas. La historia que tienen es una historia que se va reiterando, ¿no? No hay documentación. Mirá que. A mí me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque creo de que ellos como referentes de una zona y ¿Qué más, te parece? ¿no? Tendrían que tenerlo documentado. Yo creo que sí lo tienen, pero no está al alcance del público. Mirá. Y es ahí un poco la crítica que yo hago en función de que la historia no es de unos pocos, es de todos. Entonces, este trabajo, esta investigación, en la cual es de a puro pulmón, busca justamente que esta historia esté para todos. Así que bueno, vaya ahí mi granito de mi aporte. Nos va a quedar para otro momento. Quisiera seguir con la parte lírica mucho más, pero en la próxima, sí, por ¿Una favor. estrofa? Algo. Me gustaría, no sé si hay posibilidad Una estrofa de a grabar, capela. de hacer algo afuera también, en nuestra Sí. radio nacional. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Te parece, Jorge, Está que bueno, nos quede ahí? está bueno, sí, sí. Daniel Pomba, un placer, un gusto estar charlando Igualmente, con vos y para igualmente. mí es un placer enorme, primero que no haya sido el nexo, que sea Sí, Jorge Oriola, sí. que es una referencia cultural, histórica enorme en la Patagonia. Sí. Realmente también quiero agradecerte, Jorge, porque bueno, Gracias. llegamos aquí el lunes, ya el lunes a la noche. Jorge, estoy en Esquel, quiero verlo, quiero saludarlo y como corresponde, darle las gracias, ¿no? Con un apretón de manos de todo lo que ha hecho por este trabajo y por todo lo que hace por Y toda le la hice historia. unos itinerarios turísticos. Qué grande, Sí, qué sí. grande, Lo mandé a qué Palena grande, también. qué grande, qué grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Daniel. Gracias. Y